Ok, déjenme poner esto en posición. Ok. Ya, buenos días a todos. Iniciamos Buenos entonces días. una sesión que tiene que ver con dibujo industrial, y en esta oportunidad vamos a revisar lo que corresponde a sujetadores, que en definitiva se traduce en tornillos y tuercas. Ese es el tema de hoy. Yo les había puesto un mensaje, no sé si lo leyeron, pero sería deseable en esta oportunidad disponer de regla y escuadra. No es indispensable, o sea, deseable significa que no es obligatorio. Así que si alguien no lo tiene, no es tema porque es deseable. Así que tampoco se va a traducir una desventaja o va a perjudicar la evaluación del taller, sino que simplemente es bueno o conveniente para esta oportunidad tener regla. Ok, o sea, en esta oportunidad se va a autorizar el uso de regla, eso en otras palabras, porque hay un tema bien de pulso que es conveniente que hay ciertas líneas que se tienen que unir en forma oblicua y a veces el pulso no funciona bien y finalmente queda algo no muy bien entendido. Por lo tanto, las personas que trabajan sin regla, ahí van a tener que ser bien cuidadosos de tal manera de mantener ese pulso y que no genere distorsión del dibujo. Eso es el único detalle. Y en ese caso podrían perfectamente utilizar a lo mejor, para esos casos, utilizar una hoja de cuadriculada de fondo para poder guiarse. Solamente por esta oportunidad, porque el resto se espera que siempre sea a través de dibujo a mano alzada, que es lo que busca entregar las herramientas en esta asignatura para el ingeniero que sea capaz de hacer un bosquejo a mano alzada en cualquier parte de la planta donde se encuentre, porque es un bosquejo. Eso es lo que busca esta asignatura principalmente. Ya, ahora sí entonces, comenzamos con el título de esta sesión, que es tornillos y tuercas. Antes de comenzar y avanzar, ustedes ven la diferencia entre tornillo y tuerca. Aquí el tornillo es aquel que tiene el hilo y además tiene una cabeza. Ese es el tornillo. Y la tuerca, no veo ninguna acá, pero corresponde justamente lo que se ubica en el hilo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de tuercas. Bueno, la clase de hoy se puede definir en dos grandes temas. Primero, ponernos de acuerdo en el lenguaje técnico relacionado con lo que son sujetadores, y luego una clasificación simple de roscas que nos va a permitir construir este taller que tiene relación con hacer un hilo. Ahí vemos, por ejemplo, la forma en que se van construyendo hasta finalmente llegar al tornillo. Esta es la cabeza del tornillo, este es un tornillo recortado, o sea, sin cabeza. La forma de recortar cualquier elemento cilíndrico macizo es la forma que aquí aparece, para que ustedes tomen nota para este taller, porque seguramente vamos a tener que hacerlo. Es una línea, pasa por el centro, aquí se supone que hay una línea de centro, y luego dobla, y finalmente llega nuevamente a este centro. En el caso que se trate de un cilindro macizo, cuando uno lo dibuja, porque esto está como en 3D, uno debe hacer aquí que esté achurado, se tiene que achurar. Si no va achurado, solamente va achurado una sola parte, un pedacito nomás de ahí, significa que es un cilindro hueco, o sea, un tubo. El detalle ahí es que pareciera ser que esto termina en punta, y es por el efecto que está en 3D, pero cuando uno lo dibuja en 2D, aquí esto es bastante más circular, ¿sí? No termina en punta, no es un ojo, y termina en una elipse. Una elipse, esto sí en punta, y luego aquí termina en elipse. Esa es la diferencia. Pero bueno, lo vamos a ver después en el taller. Definiciones. Las definiciones claves que hay que tener presente es que el tornillo se utiliza para sujetar piezas, para sostener una pieza con otra. Todo lo que uno observa a nivel doméstico e incluso a nivel industrial están sujetados por este tipo de sujetadores. O sea, son pernos, son tornillos, tuercas, y van fijando especies, van fijando piezas. Hay situaciones en donde el tornillo
y la tuerca no es la mejor opción, y lo que se espera ahí en realidad es buscar otro tipo de alternativa para poder sujetar dos piezas, y estos son los remaches. Si uno ve de los jeans, por ejemplo, no se utiliza tornillo ni tuerca, se utilizan remaches en términos de lo que es la ropa, los jeans. Eso es también un elemento de sujeción. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que son sillas, estas sillas que uno utiliza en la universidad, tampoco están hechas a través de elementos de sujeción como tornillos y tuercas. La superficie, que es la superficie donde está la mesa, está remachada, y todos los soportes, todo lo que son la estructura metálica que sostiene a la silla, es un trabajo que se hace a través de soldadura, que vendría siendo otro elemento de sujeción. Por lo tanto, ahí ya, en definitiva, lo que hice fue barrer por todos los tipos de sujeción que existen, los más tradicionales, por supuesto. Está tornillo y tuerca, remaches y lo que es soldadura. Esas son las alternativas que hay como para poder sujetar piezas. Nosotros solamente nos vamos a concentrar y focalizar en lo que es tornillos y tuercas, y para eso tenemos que entender su vocabulario. Ahí tenemos, por ejemplo, diámetro mayor o nominal. El diámetro mayor o nominal corresponde al que va entre cresta y cresta. Ese es el diámetro externo o diámetro mayor, y nominal porque no necesariamente es el mismo que aparece seteado en la configuración o en las especificaciones del tornillo. Es el diámetro más grande de una rosca de tornillo. Esta es la rosca de tornillo, ¿sí? Esta es la rosca de tornillo. Esa es la rosca. Bueno, ahí está más que claro, ¿sí? Ahí tenemos más claridad respecto a la tuerca, ¿sí? Para que la vean la diferencia tuerca. Aquí tenemos el tornillo propiamente tal, la cabeza del tornillo, y aquí vemos la cresta que está refiriéndome yo. La distancia del diámetro mayor siempre se mide de cresta a cresta. Entonces, ahí tenemos una cresta. La forma que tiene esta rosca se le conoce como filete o hilo. Algunos se van confundiendo a través del tiempo y después terminan denominándole bistec, pero en realidad es filete. Filete, claro, se parece, pero es filete, sí, no tiene nada que ver un bistec acá. El punto es que el filete, entonces, la forma que tiene esta rosca, y la parte inferior corresponde a fondo de la raíz, o también raíz. Cualquiera de los dos es lo correcto. Luego, el diámetro menor o de la raíz es el diámetro más pequeño de una rosca de tornillo y se va a medir entre valle y valle. ¿Cuál es el valle? Lo habíamos visto ahí, pero aquí se ve mejor. Este es el valle y lo mido inmediatamente contra valle, o sea, contra esa altura. O sea, lo mido, perdón, contra esa línea donde está la línea del valle. Con la línea del valle de arriba me va a dar un diámetro, y ese diámetro es el diámetro interior, que mejor que tengo un cartelito acá que no me deja ver. Esto, aquí está mucho mejor, bastante más claro. Aquí tengo valle y valle, y ese corresponde al diámetro menor. El paso. El paso es la distancia que se mide en forma paralela al tornillo, desde cualquier punto de un filete al punto correspondiente al filete de la rosca siguiente. ¿Qué significa eso? Se divide entre este punto y ese punto. Se vendría siendo el paso, la distancia media paralela del eje de cualquier punto de un filete al filete de la rosca siguiente. Vamos a ver en todo caso igual la forma en que vamos a acotar el paso. Aquí está indicado, pero no es la forma correcta de acotar, solamente esto lo estamos utilizando a modo pictórico para que ustedes vayan entendiendo y se vayan familiarizando con los componentes de un tornillo. Entonces, la distancia entre cresta y cresta, en forma paralela, no en forma vertical, es el paso. ¿Por qué se llama paso? Es porque se supone que este tornillo, en la medida que yo, la tuerca, por ejemplo, el tornillo lo empiezo a girar, esto comienza a avanzar. Y eso se conoce que avanza un paso, avanza 2 pasos, avanza 3 pasos, 4 pasos.
lo que estoy diciendo, 1, 2, 3, 4, tiene que ver con el nivel de avance del tornillo en la medida que yo haga un giro. Si yo hago un solo giro, y esto avanza un hilo, o avanza un paso, digo que se trata de un tornillo simple. Luego, si hago el mismo giro, y el tornillo avanza 2 pasos, digo que se trata de un tornillo doble. Y así sucesivamente. Esa es como la característica. Luego, los tornillos pueden ser derechos e izquierdos. ¿Vale? Es decir, lo normal es que sean derechos, pero también existen algunos para ir cerrando ciclos que tiene atornilla al revés, digamos, van hacia el otro lado. El avance, y con esto ya terminamos definiciones, corresponde a la distancia que una rosca de tornillo avanza axialmente en una vuelta. Bueno, lo expliqué recién. El avance es al momento de que el tornillo hace un giro, esto avanza cierta cantidad de hilos. Si avanza 2 hilos, significa que es un tornillo doble. Si avanza 3 hilos, significa que es un tornillo triple. Luego, ¿qué significa que avance 2 hilos? Significa que avanza 2 pasos. O sea, tendría un paso, 2 pasos, y eso significa que tendría un tornillo de tipo doble. Todo eso es lo que vamos a aprender hoy y esperamos finalmente materializarlo con un dibujo de taller. Nótese que a esto tenemos que llegar, a algo parecido a esto. Por supuesto, sin tanto color, porque no es lo que interesa, pero sí a un tornillo de este estilo, donde tengamos la posibilidad de ver cuáles son las crestas, el diámetro mayor, menor. Esta es una porción del taller porque vamos a tener que nosotros ponerle una cabeza y luego hacer la vista lateral, mostrando la cabeza y mostrando las entradas. Este tiene una entrada, o sea, este es simple, y es derecho. Bueno, vemos entonces aquí en el caso de las definiciones, seguimos viendo definiciones. Cresta es la superficie superior que une los dos lados del filete, fondo, superficie del fondo que une los dos lados de los hilos de rosca adyacente. Esta definición está redundante porque ya lo expliqué en la parte anterior. Lo que quiero destacar de esta slide es que ahora tenemos un tornillo distinto. Fíjense, acá tengo un tornillo con una rosca de tipo V, y en el caso de acá tengo una rosca de tipo cuadrada. Esa es la diferencia. Y podemos ver el diámetro mayor, el diámetro menor, que iría entre valle y valle. Se escucha, ¿no? Parece que apreté es que está tratando de Sí, ingresar se escucha. Ya, ¿Se escucha, profe? gracias. Es que al intentar ingresar a alguien, apreté el botón de silenciarme a mí mismo. Ok, entonces aquí aparece el paso, lo mismo que dijimos anterior, y se veía entre cresta y cresta. Fíjese que parte desde aquí hasta ese punto, no hasta allá. La cresta se inicia ahí y la próxima cresta se inicia ahí también. Por lo tanto, ese es el paso. La cresta es todo esto. La cresta aquí no se alcanza a ver que es un cuadrado, pero si yo lo miro con detención, fíjense, y ojalá me puedan seguir el cursor, avanzo aquí, subo, avanzo, bajo y doblo. Por lo tanto, ahí, detrás de esto, hay un cuadrado. Luego si avanzo aquí y allá, tengo otro cuadrado aquí. Si avanzo de aquí a acá y bajo, tengo otro cuadrado. O sea, finalmente, cómo se construye inicialmente este tornillo, se construye haciendo cuadrados. Eso es lo que hay que hacer, haciendo cuadrados. Y luego se traza de cresta a cresta, y luego de valle a valle. Esta es la unión del valle, de ese valle, con el valle que inmediatamente está acá abajo, que no se alcanza a ver. Y que nuevamente es un cuadrado. Son solamente cuadrados que se van uniendo de extremo a extremo. Para lograr este efecto, es absolutamente necesario que ustedes utilicen un lápiz suave o en su efecto 2H para marcar los cuadrados, pensando en este tornillo, por supuesto, porque si no lo hacen les van a quedar aquí los cuadrados visibles y eso va a generar
confusión en la lectura del dibujo. Por lo tanto, tiene que ser muy suave, de tal manera que prácticamente ni se vea. Para cuando usted haga el trazo de la unión de cresta con cresta, finalmente se vea justamente esto y no el cuadradito que está debajo, que es para la guía de hacer este tornillo. El que se vea suave no es tema, pero si se ve igual en cuanto a espesor que el de al lado, que este, ahí sí que no está bien porque no se va a entrar a confundir, se va a entender que es un cambio de superficie y en realidad ahí no hay cambio de superficie. Y si lo hubiese, tendríamos que hacerlo en forma segmentada, como el caso de acá, que ahí sí hay un cambio de superficie. ¿Qué cosas faltan en este dibujo? Falta marcar el avance, que no está indicado aquí. El avance, no sé si me alcanzan a seguir, pero si me posiciono aquí y avanzo a la cresta opuesta es esta, la cresta opuesta es esta, aquí tengo el avance, que sería un paso, dos pasos. Avance, este sería el avance. Es una V, no sé si la alcanzan a ver, una V invertida, que sería esa y esa. Llego, ese hilo finalmente se conecta con este que está acá. Esa V genera el paso. Por lo tanto, cuando yo gire este tornillo va a avanzar dos pasos. Bueno, entonces, lo que sigue. ¿Cómo se clasifican las roscas? Las roscas se clasifican dependiendo de su forma, y aquí tenemos la forma de construirla. Por lo tanto, si ustedes tienen un diámetro de 10, ahí tienen la relación de diámetro y paso, aparecen los valores con los cuales uno puede determinar el valor del paso. Entonces, el diámetro es un dato que se entrega y de ahí en adelante la distancia que va de aquí es el paso de aquí hasta acá, P medios, y medido desde este punto a este otro punto es P. Eso vendría siendo el paso. ¿Cuáles son las diferencias? Este es el caso de una V aguda, está a 60, una V a 60, ese efecto hay que lograrlo en el taller. Esta no la vamos a dibujar, pero si quisieran hacerla, tendría que ser muy parecida a la V, pero se va recortando en los valles y en las crestas, se recortan. Y con eso se construye el de la National, la unificada. Luego está el filete truncado, que es la misma, pero se trunca mucho más, porque aquí prácticamente se corta la cresta, el valle, en forma sutil. Acá ya se trunca tanto la cresta como el valle, y lleva a un filete truncado, que es muy parecido al acme. El acme es este. Si se dan cuenta, son muy parecidos. La diferencia es que el acme ya no está a 60, sino que está a 30 prácticamente, a 30 grados. Ese es un filete acme, la forma de construirlo. Este es el que les comentaba yo, el filete cuadrado, en donde uno construye, para partir haciendo este tornillo, cuadrados. En este taller no hay que achurar nada, porque achurar en este caso significa que está cortado. Entonces, lo que estamos viendo acá es una representación de que alguien, para ver esto, cómo se ve, cortó un tornillo. Y al cortar cualquier pieza, la forma que tiene el que está mirando este dibujo de darse cuenta que esto está recortado, es que aparezca achurado. Si aparece achurado, significa que se le aplicó un corte. O sea, esto en realidad no es así, sino que está cortado. Entonces, lo vemos acá mejor, para que se entienda lo que estoy diciendo. Fíjense, esta tuerca que aquí aparece, está en vivo, ¿sí? No está cortada. Luego, si yo la corto, fíjense lo que ocurre. Aparece achurado porque está cortada. Eso es lo que ocurre. Y lo mismo acá. Tenemos el orificio, este es el orificio, y aquí está cortado. En realidad esta figura no es así, sino que es completa. Pero para ver cómo se ve por el interior, la corté, y para que el que está viendo este dibujo sepa que es un corte, se achura ahí. Eso es el sentido de las líneas achuradas. Achurada significa cortada. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense. Este es un tornillo que está dentro de una superficie, porque aquí lo que se cortó es lo que está dentro.
y el tornillo quedó libre. Bueno, seguimos. Hecha esa aclaración entonces, todos estos tornillos están cortados. ¿Para qué? Para ver la forma que tienen sus dientes. Y aquí vemos entonces un acmen tipo con filete truncado. Aquí hay otro de trapecial en dientes de sierra. Redondo, uno los observa todavía se siguen observando estos tipos de hilo en los hilos de una ampolleta. Las ampolletas tienen este tipo de hilo. Ustedes lo pueden ver luego cuando compren una ampolleta o la misma que tengan ahora, pueden darse cuenta que los hilos son redondos. Este es el Weaver, que también es otra alternativa de esta, pero es en realidad a la V. La V tiene varias versiones. En vez de truncar a 90 o cortar con trazos rectos, se corta con trazos redondos y se llega al Weaver. ¿Qué vamos a hacer hoy día nosotros en taller? Nos vamos a ocupar de las triangulares, que son más sencillas, y las de cuadradas. Esto lo podríamos hacer con talleres, con real talleres que no tenemos por ahora y que no creo que vamos a tener porque esto tiene para largo el tema de la pandemia. Así que nos vamos a situar exclusivamente en el desarrollo de estas dos. Si ustedes saben hacer bien estas dos, van a poder hacer cualquiera de estas con herramientas, pero como no las tenemos, mejor nos hacemos cargo solamente de las que podemos hacer con nuestras posibilidades ahora. Así que vamos a avanzar con el tornillo de tipo de sección V y de sección filete cuadrado. O sea, con estos tipos de filete V y filete cuadrado, o filete triangular. Las variaciones yo las voy a asignar, ahí cada uno va a tener su asignación, y igual que en la vez anterior, esto en forma automática va a generar, me refiero al Zoom, los grupos de esta clase, y con los que vamos a trabajar hasta que termine, y luego la entrega es el día sábado, que no se pasen de listo, que lo entreguen el lunes, martes, porque la cosa siempre ha sido los sábados. Lo que ocurre es que este Zoom, no, perdón, la plataforma, el aula por defecto da ciertos plazos que no alcancé a configurarlo, pero lo que se dice en clase es lo que prevalece, lo que siempre se ha dicho, que los talleres siempre se entregan el sábado hasta última hora de la noche. Bueno, si alguien, y ya también ha ocurrido que hay gente que lo ha entregado a la 1 de la mañana del sábado, bueno, ya da lo mismo, perdón, sí, 1 de la mañana del día domingo, por ejemplo, se ha pasado desde el sábado hasta el domingo, bien, está bien, pero pasarse al lunes ya no, sí, ese es el punto. Ok, entonces avanzo con lo que tendríamos que hacer en este taller, y aquí me interesa que pongan harta atención porque es lo que hay que hacer hoy. Fíjense, hay un detalle aquí, que antes de continuar con eso, me interesa que vean esto que está acá. Esto ya es de gente que ya viene de vuelta haciendo estos tornillos y se dio cuenta, a través de la observación, que cuando yo quiero construir un hilo par, dígase par, que es doble, cuádruple, o que quiero construir un hilo de tipo simple, que puede ser, perdón, impar, que puede ser simple, triple, por ejemplo, hay que fijarse entonces cómo partir haciendo el tornillo. Esta es la primera línea del tornillo. Entonces, en la primera línea debo poner las crestas opuestas, si es que quiero construir un tornillo de tipo doble. Luego, si quiero construir un tornillo de tipo simple, las crestas tienen que estar en fase. ¿Se entiende el concepto de fase? Fíjense, la V está igual que arriba, V. En cambio aquí están opuestas. La V está hacia arriba y aquí la V está hacia abajo. Eso significa opuesto. Y estas están en fase, las dos están en la misma fase. Esta está hacia arriba, esta también está hacia arriba. Y ahí lo que viene es trivial, pero esto es fundamental porque yo puedo erróneamente partir haciendo esto de esta manera y empezar a unir hacia los lados y llego a cualquier cosa menos el tornillo que quiero lograr. Entonces lo primero es, la primera línea, saber qué tornillo voy a hacer. Si es simple, entonces parta haciendo los filetes en fase. Si es triple, parta haciendo los filetes en fase. Si es doble, los filetes tienen que estar opuestos, si no va a llegar a otro tornillo. Bueno, veamos entonces lo primero. Lo primero
es saber qué tipo de tornillo es. Si es simple, doble, triple. Aquí tenemos ejemplos. Fíjense en este caso. Tenemos el caso de una entrada. Una entrada significa simple. Fíjense en la forma en que están los filetes. Este filete está en fase con este filete. Estaría correcto. Ahora, ¿qué uno? Voy a unir la primera cresta con la primera cresta opuesta que está abajo. Este no es cresta, es valle, recuerden. Entonces, uno esa cresta, luego esa cresta con esa cresta, esa cresta con esa cresta y así sucesivamente. Y luego los valles, me hago cargo de los valles. En este caso sería este valle con ese valle, este valle con ese valle, ese valle con ese valle y así sucesivamente. Esa es la construcción básica del tornillo de sección V. Fíjense entonces que al momento de hacer un giro, esto avanza un paso. Veamos entonces uno de doble entrada. ¿Cómo se hace uno de doble entrada? Nótese que si es doble, los filetes tienen que estar opuestos. Aquí tenemos un filete hacia arriba y aquí está nuevamente el filete opuesto. Estaría correcto entonces porque si es par, si es doble, significa que es par, por lo tanto las crestas tienen que dibujarse en la primera línea opuesta. En este caso las dibujé opuestas, está perfecto. Ahora, ¿uno con qué? Uno no con esa, ni con esta, sí. 1, 2. Y uno esa cresta con esta cresta. Luego esa cresta con esa cresta, esta cresta con esa cresta, y así sucesivamente. O sea, voy avanzando hasta el hilo 2. Si quisiera hacer un cuádruple, porque aquí ya no puedo hacer un hilo de tres entradas. ¿Cuál es la razón? Que debería el partido construyendo con los filetes en fase. Aquí los filetes están opuestos. La única opción que tengo aquí es hacer tornillos pares, y eso significa que sea doble o cuádruple. Eso es la única opción. Por lo tanto, aquí si quisiera hacer uno cuádruple, lo que tendría que hacer es contar 1, 2, 3, 4 y unir S con S. Y si se dan cuenta ya el diámetro no me lo permite porque finalmente se está confundiendo la cresta con esa cresta que está acá. Tendríamos que extender bastante más el tornillo como para que se vea bien un tornillo cuádruple. Eso significa que cuando yo hago un giro va a avanzar 4 pasos. Veamos uno de triple entrada, de 3 entradas, triple entrada. Es simple, no, perdón, es impar. Si es impar, entonces las crestas tienen que estar en fase. Y ahí lo vemos, están en fase las crestas, así que partimos bien. Ahora, como no es simple, no es de aquí a acá, sino que es 1, 2, 3, y avanzo desde este punto a ese punto. Luego, de cresta a cresta, hasta este otro punto, y así sucesivamente. Luego me hago cargo de lo que son los valles. Situación similar tengo en la parte superior. Aquí no se logra ver muy claramente, pero ahí estamos hablando de un tornillo Acme, y es un tornillo Acme del que está por acá. ¿Dónde está? Este Acme. Es un tornillo Acme. La forma de construirlo es poniendo... aquí. A ver, ahora sí. La forma de construir un tornillo Acme es primero haciendo el filete Acme. Se hace el filete Acme, aquí no se alcanza a ver, pero son recortes, pero igual algo se ve ahí una especie de trapecio, y luego se une cresta con cresta y luego valle con valle. Esa es la figura de un Acme. En el caso inicial, si tiramos una línea por acá, nos damos cuenta que estos están en fase. Significa que es de tipo simple o de una entrada. Aquí vemos que las crestas, si tiramos una línea de aquí hasta acá, estas están opuestas las crestas. Por lo tanto, esto es un anillo de doble entrada y aquí triple. Bueno, son las emulaciones de la situación en B, y esta es la situación en Acme, pero es lo mismo. Ok, avanzo entonces con lo que sigue. Para ir definiendo entonces un tornillo, además se debe saber si es derecho o izquierdo. Yo les decía que hay tornillos izquierdos, sí, que se tornillan como al revés, eso es cierto. Que se utiliza principalmente para ir cerrando espacio, porque si todo siempre va siendo doble, no tengo la forma de cerrar un circuito. Entonces necesito que otro me permita cerrar, que es a través de la tuerca
un tornillo con hilo izquierdo. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que es derecho o izquierdo? Aplicando la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es esta, si la olvidaron de física, uno toma su mano derecha, porque esto se hace con la mano derecha, no con la mano izquierda. Luego hace un giro omega, que vendría siendo el omega, llevo mis dedos hasta esta parte, y eso me va a indicar la forma de giro. Esto es bastante útil, por ejemplo, cuando uno está cambiando una rueda de auto y los pernos están muy pegados, entonces uno comienza a girar y no sabe si realmente está apretando o está soltando, porque está tan apretado que en definitiva no se ve que esté soltando. Entonces, para asegurarse que efectivamente está haciendo bien el giro con su llave, es aplicar esta regla de la mano derecha. Se sitúa al lado de donde está la tuerca, pon la mano de esa manera, y ahí se da cuenta hacia dónde tiene que girar la llave para que efectivamente se pueda abrir la tuerca. De lo contrario, va a estar apretando más que soltando. Lo mismo puedo aplicar para las llaves. Las llaves de paso, que realmente también están agripadas algunas, tengo que aplicar la regla de la mano derecha y ver cuál es el giro correcto. Si es a la izquierda, o sea, el giro correcto siempre, todo lo que tiene que ver con válvulas, tuercas, giros de tornillos, están siempre basados en la regla de la mano derecha. Así en ese sentido se tendría que abrir. En el sentido opuesto se cierra. En un tornillo, el sentido de la mano derecha significa que avanza. En el otro sentido, no avanza. ¿Okay? Esa sería la forma entonces de trabajar con la definición de la regla de la mano derecha. Si a algunos aún le queda muy poco claro, que no lo han visto en la práctica, una sugerencia es que ojalá pudiesen vivenciarlo en forma práctica en sus casas, que están ahora todos en sus casas, abriendo la válvula del baño, donde sea, y vea el sentido del de giro. Y ahí vea cómo se está girando su mano, y ahí va a entender el concepto de la regla de mano derecha, que en ese sentido se está girando, y ese es el sentido de la regla de mano derecha. Esa grifería cumple la regla de la mano derecha. Eso me va a permitir entonces ahora tomar este tornillo de frente y girarlo, y si el giro hace que avanza en el sentido del pulgar, si esto yo lo giro y al girarlo avanza en el sentido del pulgar, significa que este tornillo cumple la regla de la mano derecha. Por lo tanto, este es un tornillo derecho. Si este tornillo, por el contrario, al momento de hacerle el giro, se va hacia atrás, significa entonces que es un tornillo izquierdo, que no cumple la regla de la mano derecha. Si aún así hizo usted el ejercicio práctico, fue al baño o donde sea, chequeó el tema del sentido del reloj, o sea, el sentido de la regla de la mano derecha, pero aún así no logra entender aplicarlo en este dibujito que está acá, otra opción es que usted lo posicione en esta ubicación al tornillo, y si las crestas coinciden con su mano derecha, en la posición así como sosteniendo algo, ahí digo que es derecho. Luego, si este mismo tornillo tuviese las crestas en el otro sentido, estuviese así, sería izquierdo. Esto es derecho, porque están en esa posición, así, y si se pone en esta otra posición opuesta, sería izquierdo. Esa vendría siendo otra forma, un poco más mnemotécnica, de poder entender si es izquierdo o derecho. En el caso de que sea derecho, esto usted siempre lo va a poder girar, y el girarlo no implica que cambie, porque el tornillo siempre va a tener el mismo hilo. Por más que yo empiece a girar esto en todas las posiciones, el tornillo va a seguir siendo derecho, o va a seguir siendo izquierdo. Por eso es que, dado esa condición, yo perfectamente me puedo tomar de eso, me puedo sentir libre de poder girarlo de esta manera, y al girarlo mirando de frente, si las líneas van de izquierda a derecha, significa que es derecho. Si estas líneas oblicuas van de derecha a izquierda, van en el sentido opuesto, como esta, por ejemplo, entonces es un tornillo izquierdo. Esa vendría siendo la definición clave ya, como para que quedaran claritos respecto a cómo identificar si es un tornillo izquierdo o derecho.
De acuerdo a esa explicación, entonces, podemos concluir que este tornillo es Daniela Troncoso. ¿Qué tipo de tornillo es este entonces? Si es que puso atención, Daniela Troncoso. Está tomando desayuno, parece. Ok. Felipe Castro. Felipe Castro. Dígame. ¿Qué tipo de tornillo sería este entonces? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Exacto, está correcto. Este es un tipo derecho porque va desde izquierda a derecha. O si yo aplico la regla de la mano derecha, que es la anterior, si yo hago el giro iría entrando hacia la hoja. Este tornillo estaría avanzando en ese sentido. Sería a la izquierda. O sea, se iría en el sentido de la regla de la mano derecha. Que significa entonces que es derecho. Está correcto. Gracias por su participación. Bueno, avanzamos entonces ahora un poco más al detalle del taller. Este es un tornillo de tipo cuadrado. Fíjense en la forma de la terminación. Estoy terminando en las crestas. Termino en las crestas, termino hacia el lado. Aquí falta, eso sí, esta parte de acá. Esto está representando que es un tornillo macizo, porque estoy cortando ahí. Esa es la forma de cortar un cilindro. Un cilindro. Los cilindros se cortan de esa manera. Todavía no vemos corte, pero forzosamente tengo que explicar corte porque estamos viendo tornillos. Cuando veamos corte vamos a ver cómo se cortan las figuras planas. Pero si yo corto un tornillo, que es un cilindro macizo, esta es la forma de cortar un tornillo. O sea, este tornillo es más largo porque seguramente aquí tiene una cabeza. Entonces se cortó la cabeza, la forma de cortar la cabeza es esa. Luego viene todo lo que tiene que ver con los aspectos de dónde se va el tema de la cota, raíz. Y esto ya se parece un poquito más al taller, porque aquí yo estoy acotando los diámetros que no estarían bien acotados porque los diámetros se acortan siempre donde está la circunferencia. Ahí yo vi algunos errores en los talleres que acotaban los agujeros en lugares que no eran diámetros, no sabían como círculo. Eso no es correcto. Hay que buscar siempre donde esté como círculo. Aquí lo que habría que hacer entonces es dibujar esto mirado de frente, es un círculo. La cabeza va a depender en la cabeza que le toque, va a ser un círculo cuadrado, lo que sea. Entonces voy a tener un círculo y otro círculo concéntrico si es que la cabeza es redonda. Y ahí tengo que empezar a marcar dónde está la entrada. La entrada es esto. Este punto que está aquí corresponde a la entrada. Este también entonces es una rosca ahí de tipo V. Este caso de este otro tornillo de unión B, ¿qué tipo de tornillo es este, Alberto Ramírez? Alberto, ¿qué tipo de tornillo es? ¿Izquierdo o derecho? Es derecho. Perfecto, muy bien, es derecho. Si es derecho, ahora nos falta un dato más. ¿Qué tipo de rosca es? ¿Triangular, acme, cuadrada? No hay más porque las otras ya no están dentro de este taller. Sería cuadrada. Cuadrada, correcto. No es acme. Uno alcanza a visualizar aquí el cuadrado que está detrás. Está oculto, pero es un cuadrado. Muy bien. Entonces, vimos que es derecho, que es cuadrado. Felipe Jansen. Ahora, ¿de qué tipo de rosca es en términos de avance? ¿Es simple, triple, doble, cuádruple? ¿Qué tipo de avance es? ¿Cuánto avanza este tornillo? Sí, sería doble, ¿Perdón? simple. Simple. Javier Ortiz. Javier Ortiz. No es simple, ya sabe que no es simple. Javier Ortiz está presente. Sí, estoy aquí. No. Cuénteme, ¿qué tipo de tornillo es este? ¿Simple, doble, triple, cuádruple? Simple y es izquierdo. Chuta, no ha puesto nada de atención en la clase porque acabamos de decir que es derecho y dije que está correcto. Además dije que no es simple,
porque su compañero anterior dijo que era simple. Hay que poner más atención porque después van a estar dando palos ciegos en el taller de hoy. Jesús Peña. Jesús Peña. Jesús Peña. ¿Profe? ¿Qué tipo de tornillo es? Ya sabemos que es simple, entonces le queda que sea triple, que sea doble, cuádruple. ¿Cuál podría ser? Yo, doble. Doble. ¿Por qué razón será doble? Porque, a ver, teniendo una idea, el simple no era simple por la tipo de. ¿Cómo lo explico? La parte de arriba con la parte de abajo como que no calza, pero si es doble. Ya, esa es una forma correcta de darse cuenta, efectivamente. Como dice usted, fíjense aquí este filete está dibujado de esa manera, ¿sí? Filete dibujado de esa manera. Si me voy al frente y sigo esta misma línea hacia abajo, la mantengo, veo que el filete está dibujado también de esa manera. Ya me doy cuenta que esto es un tornillo de tipo par. Ahora tengo que, como ya sé que es par, sé que no es ni simple ni triple, porque es par. ¿Cómo sé que es par? Porque las crestas están opuestas. Cuando las crestas están en fase, ahí es simple o triple. Pero en este caso ya sabemos que es par. Entonces ahora lo que nos queda por descubrir si es doble o cuádruple. Para eso uno se ubica en esta parte. Por ejemplo, siempre por ahí, por la parte central, ubica esta línea, esta franja larga, y luego sigue este valle. Lo sigue hacia arriba, lo sigue hacia arriba, lo sigue, lo sigue, lo sigue, y lo llega hasta acá. Y ahí se da cuenta que la distancia que va entre aquí y acá tiene dos avances. O sea, que va 1 y 2, porque llega hasta acá. Hasta ahí llegó usted con ese análisis, de aquí hasta ahí. Por lo tanto, ¿cuántos dientes tiene? 1 y 2. Entonces esto es un tornillo doble. Repito entonces, para poder determinar si es doble o cuádruple, me ubico en cualquier parte del tornillo, avanzo con cualquiera de las bandas, llego hasta ahí, y luego desde esta cresta avanzo hasta inmediatamente la cresta opuesta que está ahí. Luego veo la distancia que avancé, y avancé un diente, 2 dientes, porque llegué hasta ahí en el análisis. Por lo tanto, esto es un tornillo doble. Avanza 2 pasos una vez que se hace el giro. Entonces, hemos recorrido todo, porque dijimos que este es un tornillo cuadrado, filete cuadrado, sabemos que es doble, y además sabemos que es derecho. Esas 3 cosas son clave para poder dibujar el tornillo. Ustedes en la clase del taller van a hacer esto, pero adicionalmente van a construir una cabeza y van a hacer la vista lateral. La vista lateral no la consideré acá porque es trivial, lo más complejo era explicarle esto que está aquí para poder construir el taller de hoy. En términos generales, para poder construir el taller es necesario primero partir trabajando lo que es la construcción de la grilla, que es donde yo voy a dibujar el tornillo. Por lo tanto, va a ser conveniente que, déjenme ver si puedo hacer algún bosquejo de algo acá. Con este. Primero, paso 1, hacer grilla. La grilla es líneas que van en esa dirección y que ojalá las hagamos con línea muy suave. O sea, no se debería ni notar. Luego, construyo línea en ese sentido. Se supone que esto también se hace abajo. Y aquí es donde debería construir justamente esa grilla. ¿Para qué es esta grilla? Este vendría siendo el paso 1. Bueno, no tengo el espacio ahí, pero bueno. Este sería el paso 1. Paso 1, hacer la grilla. Esta grilla tiene que ser suave, no hay que hacer nada remarcado porque si no después le va a generar conflicto entender lo que viene hacia acá. Luego, dependiendo de la asignación, usted define cómo partir. ¿Qué significa cómo partir? Voy a cambiar de color. Por ejemplo, si es doble, debería partir Joaquín Villagrán. ¿Cómo debería partir dibujando crestas que son de tipo triangular? ¿Cómo debería partir dibujando? Crestas triangulares. Ya. ¿Cómo la tendría? Yo, o sea, lo dibujaría trazando una línea
desde la primera esquina de la grilla, ¿Ya? O sea, desde aquí, ¿sí? Hasta ahí, sí, ¿cierto? desde allí hasta, sí, hasta, ujú, Y sí, después, hasta arriba y después abajo. y exacto, de aquí hacia abajo. Ya, ahora dígame cómo Pero parte acá sería, abajo. pero es ¿Parte desde par, aquí o desde es aquí? par, Es es impar, par, impar, ¿cierto? Es impar, impar, impar. entonces abajo en el segundo espacio sería, ¿o no? Hacer como Aquí, otro triangulito. aquí, Sí, o sea, pero el de la parte de arriba acá, del cuadrado, o sea, no, la esquina de al frente. aquí, Esa, de ahí hacia abajo hacer un triangulito. así, y de aquí para Ah, allá. ya. Es, No, entonces está mal. No, eso no es, sería como de, ah, o sea, de la misma esquina, pero, pero hacia abajo. pero igual lo que me dijo igual me sirve para explicar que esta Ya, sería la forma incorrecta de hacerlo, porque esto es para empezar a hacer un tornillo par. O sea, si yo quiero hacer un tornillo par, claro. debería partir con las fases opuestas. Luego, si yo quiero hacer un tornillo impar, debería partir eh, desde aquí, avanzo ahí, y este lo debería partir haciendo en fase. Eso significa fase. Las dos están en fase. Estas están opuestas. Esto es para hacer tornillos impares y esto es para hacer tornillos pares. O sea, esto me permite hacer tornillos que son dobles, cuádruples, y esto me permite hacer tornillos simples, tornillos triples. Eso es lo primero que hay que ir entendiendo para hacer lo que viene a continuación. Luego, lo que tengo que hacer es comenzar a unir cresta con cresta. Entonces, supongamos que avanzamos con el, el cuadrado, supongamos que es el cuadrado, vamos a hacer un cuadrado que estaría ubicado aquí, y de aquí avanzo con este otro. Se supone que todas estas líneas que estoy dibujando son líneas muy suaves y que no deben hacerse con líneas de contorno, solamente para dibujar lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense cómo estoy partiendo opuesto, significa entonces que este es un tornillo doble. Lo que hago entonces es dibujar ahora, y voy a cambiar de color, para remarcar lo que efectivamente tendría que ir con línea de tipo de contorno fuerte. Uno cresta con cresta, avanzo, y uno la cresta con la cresta. Esa cresta que está aquí, luego uno esa cresta con la que está ahí. Y de la misma manera me voy hacia el lado, que es lo que, lo que uno está viendo acá. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí voy a cambiar nuevamente el color porque es lo que viene a continuación. Esto bajo completo, bajo hasta ese punto y avanzo hasta allá. Luego tengo que unir cresta con cresta, porque esta va con esa, y luego la cresta es esa, no sé si me van siguiendo, esa cresta con esta cresta es la que se tiene que unir. Esta cresta que está aquí, perdón, este valle, con este valle se tiene que unir. Luego entonces, si yo lo hago bien, debería partir avanzando desde aquí hasta acá. Lo que está en la banda, es macizo, por lo tanto, cualquier línea que esté pasando por acá abajo o por acá atrás no se ve, porque está debajo de esta banda que sí es visible y es sólida. Por lo tanto, aquí yo, para facilidad del dibujo de la lectura, la obvio, no la voy a dibujar para evitar que esto genere distorsión en la lectura del dibujo. Y voy a partir desde aquí porque justo esto pasa por la línea centro. Si yo hago una línea centro del tornillo, esto debería pasar justo por la línea centro. Entonces desde aquí debería tomar y marcar ahí. Y ahí estoy uniendo ese valle con ese valle opuesto, que es justamente lo que está aquí. Luego, fíjense, esta línea que está aquí, ¿hacia dónde va? Esa está uniendo la cresta de aquí con la cresta de allá. O sea, esta cresta que está aquí la está uniendo con la cresta que está inmediatamente acá atrás. Y nuevamente esta parte no se ve porque está detrás de la parte maciza. Y tampoco se pone línea segmentada para que no se confunda el dibujo que estoy haciendo respecto al tornillo. En estricto rigor, ¿debería dibujarla? Sí.
Pero para casos de tornillo, eso se hace excepción a la regla y es una convención no dibujar las líneas segmentadas, ¿sí? O sea, si yo lo quisiera hacer con todas las reglas del dibujo en forma purista, debería poner todas estas líneas segmentadas, pero se pierde el sentido de entender el dibujo, se pierde nitidez del tornillo. Por eso es que se estima conveniente no dibujar las líneas segmentadas, solamente para el caso de buen entendimiento del tornillo. Entonces, nuevamente esta línea, ahora cambio de color y me hago cargo de unir esta cresta con la cresta opuesta que está atrás. Por lo tanto, aquí tendría que avanzar en ese sentido. Y ahí se acaba. Lo mismo que hice acá, se va repitiendo en todos los hilos que van hacia la derecha. ¿Qué cosas nuevas aparecen? Que debo dibujar. No sé si esto me permite dibujar. Voy a ver si me permite dibujar. Tendría que dibujar la circunferencia relacionada con el tornillo que está aquí. Esto va a representar la cresta que está acá, y esto tendría que dibujar entonces el tornillo que representa el valle. Son concéntricos. Nótese que si los tornillos los tengo a la vista, va a ser una línea continua. Si los tornillos, si la entrada no está a la vista, significa que la cabeza no me permite verla, tendría que hacer la línea segmentada. Eso va a depender del sistema que ustedes utilicen. Si es sistema americano, sistema europeo, ahí va a depender de cómo logren organizarse con eso. Por lo tanto, no siempre vamos a tener necesariamente las dos con línea continua. Va a depender de la forma en que usted esté cortando además. Porque fíjense, aquí, por ejemplo, tengo las dos líneas a la vista, que vendría siendo S, vendría siendo la línea concéntrica del círculo, estaría representado por esta línea y ese punto. Esos cambios de superficie representan el diámetro externo. Pero fíjense qué ocurre con los valles. Los valles están ocultos. O sea, no están a la vista, no está ahí el cambio de superficie. Por lo tanto, de acuerdo a este corte que yo hice ahí, en esta representación, este valle, como no se ve, ni tampoco ese, esto debería ir con línea segmentada. Va con línea segmentada. Por supuesto que aquí va la línea de eje que va acompañando esto. Esto hasta el minuto es sin cabeza, pero falta aquí incorporarle la cabeza. Supongamos que la cabeza también es de tipo circular, entonces sería también una representación concéntrica de la cabeza que le tocó dibujar. Y ahí tendríamos el dibujo. Bueno, aquí uno podría también hacerse cargo de la cabeza y ahí. Pero para este taller lo que nosotros vamos a hacer es darle más énfasis al hilo y a la vista lateral. Por lo tanto, la cabeza la vamos a cortar. Y ya saben cómo cortar cabeza, de esta manera. Entonces, la extensión de la cabeza la cortan, se hacen cargo solamente del hilo y de la vista lateral, en donde se muestra el hilo y sí se muestra la cabeza. El que hayan cortado la cabeza no significa que no dibujen la cabeza la tienen que dibujar igual. Pero no se van a echar al bolsillo el dibujo de la cabeza en la vista frontal. Eso es lo que tenemos para el taller de hoy. Por tanto, ahora voy a comenzar a hacer la asignación correspondiente y déjenme ver si puedo hacerlo porque creo. Ahí sí puedo hacerlo. Bueno, ¿cuántas sesiones son? ¿Cuántos grupos son? Siempre se me olvida acá. No estoy seguro si son 4 o 6 grupos. Si alguien me puede soplar eso, porque como son tantos cursos, ¿en cuántos grupos quedan siempre formados? 4, 5, 6. Daniela Castro, ¿me podría ayudar con eso? ¿Cuántos grupos son los que se forman habitualmente? Daniela Troncoso. Sí, no hay nadie. Están todos durmiendo. Profe, son de 3 a 4. Claro, no, pero ¿cuántos grupos se forman? 5, profe. ¿5? O 4. Depende. Bueno, vamos a hacerlo hoy día de una manera distinta. 5 por 3, 15. Tenemos 15 personas y 5 grupos entonces. Listo, eso es todo. 5 grupos. Sí, pero uno va a quedar de 4.
Claro, pero aquí, aquí tenemos 14 personas presentes. 4 por 3, 12. 5 por 3. Pero hay gente que no vino hoy día y que después se va a integrar igual y ahí lo vamos a tener que integrar. Entonces ahora tendría que ser, a ver, déjenme cerrar acá. Seleccionar. Ok. Y ahora tendría que activar. Bueno, primero voy a apagar esta cuestión. Cortar.